Vivimos en una época actual donde todo es, el amor propio, y creo que se ha desfigurado un poco, ¿cierto? Obviamente el amor propio sí es importante, pero creo que lo han llevado al solamente yo, al egocentrismo, al primero yo y la gente después, cuando Jesús nunca nos mostró eso. Familia CJ Radio, bienvenidos a un nuevo episodio. A ver, recibámoslos con un aplauso a todos nuestros espectadores. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del Mensaje. Queremos agradecer a todas las personas que ya se han suscrito a nuestro canal de YouTube, también nos han seguido en redes sociales. Queremos que ustedes se sientan parte de esta familia. ¿Y cómo lo pueden hacer? Primero, compartiendo el link con otras personas y llevarlos a que se suscriban a este canal. Y segundo, nos ha gustado mucho leer los comentarios que ustedes han dejado aquí abajo, así que siéntanse libre de comentar algo acerca del tema que estemos haciendo, no sé, algo que venga a su corazón, algo que Dios también hable a través de ustedes, que muchas personas los están leyendo. Y hoy, como siempre, me encanta presentarles a nuestra familia, a ver, la familia del Mensaje. ¿Cómo van todos, muchachos? Feliz Bien, de bien. estar acá. Sí, hoy con friecito aquí en Río Negro, pero con toda la expectativa de hablar de un tema que a mí me fascina mucho, porque es un poco de todo lo que yo hago todos los días, y es el tema de la comunidad, de otras personas, de por qué es importante nosotros no vivir nuestras vidas alejados. Hay un estatuto que Dios puso desde el principio para iniciar, y es que no es bueno que el hombre esté solo. Y muchas veces lo llevan solamente al tema matrimonial y no, sí, vea, no es bueno que el hombre esté solo, y apuran al muchacho ahí para que se comprometa. Pero creo que Dios iba un poquito más profundo que eso. Era que la humanidad no está diseñada para estar solos. Uno de los propósitos que nosotros cumplimos como seres humanos y para los cuales Dios nos creó es para estar en comunión. Y mire lo que dice Romanos, Pablo hablándole a la iglesia, dice: espero poder estar con ustedes para que juntos podamos apoyarnos con la fe que tenemos. Su fe me ayudará a mí y mi fe los ayudará a ustedes. Romanos 1:2. Entonces, esto nos deja de pronto el tema hoy, es que para yo crecer espiritualmente necesito de otras personas. Para yo crecer en mi vida espiritual, no basta solamente con leer la palabra de Dios, no basta solamente con orar, obviamente eso hay que hacerlo, sino que hay que ir un poquito más allá, y es que necesitamos otras personas para poder crecer. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, la experiencia de todos nosotros que vivimos en una comunidad de fe y que hemos visto que, aunque muchas veces uno quiere hacer las cosas solo, y porque personalmente yo soy muy cuzumbo solo, pero he visto que a través de, por ejemplo, conocerlos a ustedes, conocer otras personas que son diferentes a mí, he podido crecer un poquito más, y me gustaría que todos empecemos a hablar acerca de la experiencia de vivir en una comunidad de fe. A ver, no todos a la vez, democráticamente. Pues hay algo que, partiendo de este tema, hay algo que ha llegado recientemente pues como a mi cabeza y a nuestras conversaciones, y es que no hay algo que pueda tener un propósito sin estar ligado a un sistema o a una comunidad. Hablamos, por ejemplo, de que si yo creo alguna máquina o hago algún diseño y pongo un tornillo, pero el tornillo no encaja en ninguna parte, no cumple ninguna función, significa que no tiene ningún propósito. Así que el propósito, lo que decías, parte de servir a algo, punto. Si no, no hay propósito, si no es algo que no tiene función. Entonces, en ese sentido, he aprendido a bajar, digamos, yo un poquito el orgullo y la guardia, y decir, ok, tengo que soportar a toda esta gente, pero yo sé que soy una persona a la que otros también tienen que soportar, así que partiendo de eso, entendía también que no es posible estar vivo, no es posible que algo esté vivo si no conecta con algo, si no sirve para algo, porque no está cumpliendo su función. Así que el propósito está ligado a pertenecer a algo. Es muy importante eso, porque justamente ya que hablas de pertenecer, en un ámbito de iglesia siempre me ha llamado mucho la atención que Dios compare siempre a la iglesia con un cuerpo. Y eso a mí la verdad me ha abierto mucho el panorama, porque uno en el cuerpo tiene muchos miembros diferentes, ¿cierto?
pero muchas veces uno le presta mucha importancia a algún músculo en especial, a algún, no sé, a algo en especial dentro de mi cuerpo, pero todo es necesario y como vos decías, todo depende lo uno de lo otro. O sea, por más que yo quiera, por ejemplo, este dedito, si yo aparto este dedo del cuerpo para conservarlo, lo que va a pasar es que se va a morir. Y yo creo que hoy en día hay una, ¿cómo se le puede decir eso? Como un pensamiento incluso dentro del cristianismo, es que quieren hacer iglesia solos, ¿cierto? Quieren vivir su vida espiritual solos y ahorita tenemos muchas herramientas como YouTube, como canales de televisión, muy buenos incluso, donde puedes tener toda una variedad de predicadores y nutrirte, pero siempre se quedan cortos en que no desarrollan su carácter al estar con otras personas diferentes. Eso me parece muy importante. Perdón, yo que interrumpa. Sí, eso habla, por ejemplo, con Josué esta semana, y es que pertenecer a la comunidad de Cristo nos ayuda a confrontar también nuestros defectos. Es como un medidor de nuestro carácter y de nuestra madurez espiritual, porque yo puedo acumular conocimientos, tener mucho conocimiento bíblico, pero no tener habilidades empáticas con los otros. Y en ese sentido, la comunidad es el medidor de eso. Yo cómo estoy en ese trabajo que es como el que me hace confrontar todo el tiempo, que es la comunidad, porque allá es donde yo voy a encontrar gente que me agrada y gente que no me agrada, pero como el propósito es el mismo, debemos trabajar en equipo. Muy bueno, y justamente hablando de eso, es importante entender una cosa. Una de las cosas que van a perdurar para siempre va a ser la iglesia. Y si yo no aprendo a amar a las personas aquí, imagínese, tengo que aprender aquí en la tierra. Este es como el gimnasio para yo aprender a pasar una eternidad junto con otras personas, que va a ser la iglesia de Cristo. Y cada vez que nosotros desechamos a la iglesia, desechamos estar o hacer parte de una comunidad, por lo que dice Nata, es que me va a encontrar gente muy irritable, es que la gente no piensa igual que yo. Hoy creo que eso marca mucho a muchas personas, que con tantas ideologías e incluso metidas dentro de la iglesia, como que, no, si yo voy allá me van a volver así. No, lo que hace es que a Dios le encanta la diversidad como lo es en el cuerpo, pero los unos nos complementamos a los otros. Y, por ejemplo, en mi caso, lo que decía Nata es muy importante, es de la manera en que Dios nos afila nuestro carácter, y lo digo desde el punto de vista, desde personalmente a mí, porque cuando estamos en este reto que Dios nos dio de poder iniciar iglesia, me doy cuenta de que obviamente tú llegas a comunidad o empiezas a liderar una comunidad que tiene muchos temperamentos diferentes, pero que en medio de todo Dios fue formando en mí ese amor por esas personas y entender algo muy importante, y es que cuando a mí mi esposo me acepta mis defectos, otra persona acepta el hecho de que yo me equivoqué, yo también debo entender de que yo tengo que perdonar y amar a esa otra persona aun cuando mis defectos. Y en este proceso he aprendido a llevar ciertos caracteres de personas que para mí son difíciles, pero que en el proceso Dios ha podido formar eso en mí de tienes que aceptarlo y tienes que aprender a amarlo. Cuando yo empiezo o tengo ese proceso de amar y aceptar esa persona diferente a mí, es cuando yo empiezo a sentirme mejor. Y es cuando yo empiezo a sentir el amor de Dios que me dice, ¿ves? Sí se puede hacerlo. O sea, el mundo siempre te limita cosas que en realidad Dios te muestra que sí se puede. Entonces es una forma como de también decirle a la gente, o sea, no limite el hecho de que usted va a una congregación o tiene un grupo de amigos que no acepta a uno porque es así o así, no. Así como te aceptan a ti con tus defectos, pues acepta a la otra persona con tus defectos. Muy bueno, y justamente hay algo muy importante que vos decís, es que sí, claro, nos afilamos los unos a los otros, pero creo que una de las razones por las cuales Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo, es porque Dios sabía que en esta vida vamos a tener dificultades.
¿sí? Vamos a afrontar problemas y el cristiano no es excepto de eso, ¿cierto? ¿Cómo se dice? Exento de eso, ¿cierto? No es ajeno a las cosas que nos pasan en este mundo. Y justamente por eso Pablo dice, para que juntos podamos apoyarnos en la fe. Yo siempre he dicho que he aprendido más de mis momentos difíciles que mis momentos de éxito. Y que me he parado de mis momentos difíciles, no porque sea el mejor, es porque realmente tengo una comunidad, tengo amigos que me han estirado la mano y nunca me han dejado solo. Y creo que eso es importante y es uno de los por qué esto está en el gran mandamiento que dice amarás a Dios con todo tu corazón. Lo primero que Dios quiere es que nosotros lo aprendamos a amar a Él, que eso es adoración, amarlo a Él con todo mi corazón, con toda mi alma, mis fuerzas, con toda mi mente. Pero dice el segundo es semejante, ame a su prójimo como a usted mismo, ¿cierto? Ame a su prójimo y eso me da mucho que decir porque cuando una muestra de que yo me amo a mí es que yo aprendo a amar a las demás personas. Y muchas veces es muy difícil yo mismo amarme, ¿cierto? Como que yo mucho guanábana, ¿por qué sigo cayendo? ¿Por qué trato hacia mi esposa? ¿Por qué invierto mal mi dinero? Y a veces es difícil amarnos nosotros mismos, pero ese es el desafío, que una prueba de que yo estoy amándome a mí es que yo aprendo a amar a otras personas. De hecho hay algo que mencionabas ahí ya que tocabas el gran mandamiento, que de algún modo es la forma en que Jesús resume toda la ley. Y es que el gran mandamiento tiene dos direcciones, que creo que vos las has comentado en algún momento. Tiene una dirección vertical, que es Dios, mi relación con Dios, y una dirección horizontal, que es mi relación con los demás. Es decir, en conjunto, nuestra vida como cristianos y como seres humanos debería ser así, pero debe tener ambas relaciones con Dios y horizontal pues con las demás personas. Pero entonces ahí viene algo que a mí me ha inquietado constantemente y es que porque a veces los cristianos caemos como en el enfoque de que la obra de Dios es solo la salvación. O sea, como que básicamente todo el centro del mensaje de Dios es la salvación. Y en lo que... Y lo demás no es relevante. Eso, cuando yo veo a lo largo de toda la Biblia y del ministerio de Jesús que la salvación es el primer paso, solo es el primer paso, no es el objetivo final, solo es un paso. ¿Por qué, por ejemplo, creen que nos cuesta avanzar en esa dirección hacia la madurez? Porque la madurez tiene muchísimo de enfocarnos en los demás, más no en y nosotros. es algo muy complejo porque a veces nos enfocamos más en que hay solo Dios, pero es que Dios nos manda también a mirar a nuestro alrededor y a tener en cuenta. Y algo que decía Eliseo ahora, cuando hablaba de que, Pablo hablaba de que uno tiene que obviamente ayudar a su prójimo. Y es el hecho de, por ejemplo, en el caso de nosotros que estamos casados, pues los que no están casados, pero es un ejemplo ahora, es como cuando yo, por ejemplo, una vez tuve un altercado con una persona que me dio tanta rabia que lloré tanto ese día y el único que estuvo ahí para consolarme fue mi esposo. Entonces es como de que a dónde más yo voy, porque Dios es consolador y está más que claro, pero Él también envió a mi esposo o a esa persona que estuviera a mi lado en esa situación que yo me sentía abrumada por ese momento. Entonces es como muy, muy irregular uno decir que ama a Dios o cree en un Dios cuando yo tampoco estoy amando a mi alrededor, que es donde más convivo con Él, es donde más convivo con las personas. Muy importante. Incluso miren que en la Biblia encontramos más de 56 mandamientos que dicen unos a otros. ¿Sí? Les voy a leer algunos. Dice, ámense unos a otros, cuídense unos a otros, ayúdense unos a otros, anímense unos a otros, oren los unos por los otros, compartan los unos con los otros e incluso dicen, sopórtense los unos a los otros. Porque, hay gente que uno tiene que soportar, ¿cierto? Yo no sé si en el chat dicen amén, pero así es. Oiga, y si hay gente, pero yo creo que al uno encontrar personas que piensan diferente a mí, abre mi cosmovisión del mundo. Creo que una de las cosas que he aprendido, al menos de nuestra amistad, es que ustedes tienen un bagaje diferente al de nosotros
y eso se complementa, ¿cierto? Y yo creo que Dios madura nuestro espíritu o nos lleva a una madurez espiritual al yo no solamente concentrarme en mí, ¿sí? Porque vivimos en una época actual donde todo es, el amor propio, y creo que se ha desfigurado un poco, ¿cierto? Obviamente el amor propio sí es importante, pero creo que lo han llevado al solamente yo, al egocentrismo, al primero yo y la gente después, cuando Jesús nunca nos mostró eso. O sea, si queremos ver un ejemplo claro de que necesitamos los unos a los otros, es que Jesús, pudiendo hacer el trabajo solo, no lo hizo solo. Escogió a 12 bien diferentes, ¿cierto? 12 que entre ellos mismos la Biblia nos muestra que se peleaban, que incluso algunos no se la llevaban bien, no eran amiguis, ¿cierto? Pero aún así Jesús decidió pasar la parte más importante de su vida, de su ministerio, con otras personas, y nos enseñó que realmente es importante la comunidad, e incluso para un Jesús que no era para nada egocéntrico, sino que basó su ministerio en el dar. No, y que es una doble responsabilidad, la mía como cristiano, pero una vez yo pertenezca a la comunidad, ya es una responsabilidad mía con la comunidad hacia las personas nuevas que lleguen. Entonces le hablaba esta semana con Josué, perdón, del libro de Una vida con propósito de Rick Warren, y proponía que cuando... ¿Cómo se llama? Una vida con propósito. Okay. Que las responsabilidades de la comunidad, una vez hagamos parte de ella para con los de afuera, él decía, debemos primero ser humildes, que segundo debíamos ser discretos, es decir, que él decía, nada de cadenas de oración solo por chisme, o sea, que de verdad sea por edificación del otro, no que se vuelvan chisme. Decía que lo que decía Eliseo, hay que renunciar al egocentrismo y abrirme a los demás. Y decía otra cosa muy importante, y ya se me olvidó. Para el próximo episodio. Sí, para el próximo. No, bueno, hay algo con lo que pues, que caigo en cuenta, y también suele ser como uno de los paradigmas que a veces traemos desde hace mucho tiempo, y es que una persona madura es una persona vieja. O sea, una persona que ya lleva 30 años en el Evangelio es una persona madura, y una persona que lleva un año no es una persona madura, y creo que ese es un paradigma que, según lo que vamos entendiendo, no es la medida de la madurez. Según por lo que entiendo y por lo que han dicho, la medida de la madurez se da en que yo deje de pensar en mí y empiece a pensar en otros. Entonces entendí así como a modo de ejemplo que cuando yo soy un niño, que creo que en algún momento Pablo les habla a los corintios, creo que es, y les dice, ya dejen de pensar como niños, piensen como adultos, como personas maduras. Y es que cuando soy niño yo pienso en mí, yo tengo hambre, yo quiero leche, yo quiero un juguete, todos los juguetes los quiero para mí, yo. Y a medida que somos maduros, empezamos a pensar en los demás. De hecho, yo creo que uno de los factores que más desata la madurez es el tener hijos, porque hace que ya no pensemos en nosotros, sino en nuestros hijos. Entonces, con eso que dicen, comprendo que la madurez espiritual necesita de otros. Es decir, yo debo dejar de pensar en mí y enfocarme en otros. Y en ese sentido, mi madurez aumenta. Es decir, una persona madura puede tener 2 años de cristianismo o 1 año y ya está enfocado en el servicio a otros. Y una persona que tiene 30 o 50 años digamos, en el cristianismo y no sirve a otros, entonces, digámoslo así, no sirve, según lo que entiendo por lo que han dicho. Es algo muy importante, es porque cuando, por ejemplo, que Pablo le decía que ya pensaran como adultos, hay una parte de la Biblia, no recuerdo, que Dios les enfoca, es como que también piensen como niños. Y es que yo decía, es que cuando tú piensas como niños en ciertas cosas de la vida, es cuando, por ejemplo, habla Dios de la fe, que un niño siempre tiene fe en que el papá le va a suplir toda la necesidad, en que si el papá le dice, tires en la piscina que yo lo voy a coger, él va a estar ahí, el papá, para recoger al niño. Entonces, yo pienso que Dios le habla uno debe de tener la madurez dependiendo de la etapa o en la situación en que tú estés. Y es algo muy importante lo que decía ahorita Nata. Nosotros como hijos de Dios o como cristianos debemos edificar. Hay algo que Eliseo
me decía, y es que yo a veces le iba a contar algo y él me decía, ¿me va a edificar o no me va a edificar? O es solo chisme. Entonces yo me ponía a pensar y yo decía, wow, es de verdad cuando Dios habla sobre ser prudentes, es uno saber que si a esa otra persona le va a edificar lo que le voy a decir. Y hoy en día en las redes sociales pasa que obviamente sale todo a relucir. Ya me acordaba, el otro punto era ese, la sinceridad, no tener miedo a confrontar a mi hermano para edificarlo. Exactamente, hay muchas formas de edificación, pero yo creo que Dios cuando nos edifica a nosotros para sanar o edificar nuestra alma, Él lo hace siempre en privado, Él nunca lo hace en público. Y yo creo que nosotros muchas veces, o de pronto, otras personas han caído en cuenta que en mi caso, yo cuando le iba a decir algo a Liceo, le alegaba delante de la mamá, y hoy en día él puede decir que yo eso ya no lo hago en público, o a menos de que tenga pues los amigos y yo como que déjeme hablar o cosas así, pero es algo muy importante porque así estás demostrando que, o sea, que lo que le vas a decir a esa persona solo le interesa a esa persona y que va a ser más efectivo que el yo de decirle a todo el mundo o usar mis redes sociales para decir es que hay gente que es muy maluca. Hoy en día todo es polémica por todo, entonces es como cualquier cosa que tú digas lo van a usar en tu contra. Entonces sí es muy ser sabio a la hora de... Creo que la gente tiene miedo de estar en una comunidad, muchas veces porque tienen miedo al rechazo. Eso es muy notorio, pero también tienen miedo a la confrontación, que te confronten en tu forma de pensar, en tus actitudes, en tus hábitos. O sea, yo no voy a una iglesia porque allá me van a decir qué es lo que tengo malo y la gente no quiere eso, no quiere sentirse así. Es más, yo no sé, y me gustaría que la gente escribiera cuál es una de las razones por las cuales creen que la gente no va a la iglesia, o si de pronto usted no asiste a alguna comunidad de fe, no importa cómo se llame, ¿por qué no van? ¿Por qué no van? Pero hay algo que yo sí sé, es que la razón por la cual tú no quieres ir es la primera razón por la cual tú debes estar en una comunidad, ¿cierto? Dejar ese miedo, romper ese techo de decir, no, es que allá me van a juzgar. Y es muy importante, creo que allí el tema de la diversidad de comunidades de fe. No digo la diversidad de la iglesia, porque la iglesia es una sola. Hay diferentes comunidades que se van a adaptar mejor a nuestra, de pronto, forma de ser, a nuestro pensamiento, si puede ser, o nuestras costumbres, más que todo. Encuentren una y experimenten lo que es realmente eso que Dios dijo que es mejor estar juntos, ¿cierto?, que estar solos. Porque incluso la Biblia dice en Eclesiastés 4, si no estoy mal, que si dos estuvieren juntos, los dos pueden lograr el éxito. Y yo sé que muchas personas quieren ser exitosas hoy en día y no de pronto se sienten estancados. Yo creo que deberías de meterle o introducir otras personas en tu proceso creativo, en tu proceso de vida, en tu proceso económico e incluso en tu proceso espiritual. Yo creo que crecemos cuando nos juntamos con otras personas. No fuimos creados para estar solos y creo que de esto hay muchas cosas más para hablar, pero vamos a dejar hoy por aquí. ¿Algún consejo que usted le quiera dar a alguna persona que no ha asistido a una comunidad de fe y que de pronto tiene ese miedo de que lo vayan a juzgar o que crea que va a ser que es mejor solito? A ver, ustedes... Bueno, hay varias cosas que dijiste ahí que me quedaron flotando en la cabeza. Una es, si yo no voy a la iglesia, digamos, o a reunirme con una comunidad porque me confronta, sería algo así como yo ir al médico y que él no me diga que estoy enfermo. Wow. O sea, que yo esté enfermo, pero que no me diga. Yo digo, no me importa, dígame que estoy aliviado y ya. Entonces es como que, y entonces, ¿cómo se va a mejorar? Entonces, en ese sentido, evitar la confrontación es como abrazar la enfermedad. Y es una forma de empezar a morir. Y la otra es que si, por ejemplo, yo... el ejemplo que decías ahorita, que creo que Pablo lo expuso, si yo siendo dedo le digo a mi mano ya no quiero ser parte de la mano, es un suicidio. Así que en ese sentido creo que alejarse de la iglesia puede ser un suicidio espiritual. Sí,
La verdad, sí. No, es que la iglesia ofrece otros espacios, por ejemplo, los grupos pequeños de amigos. Células es decir, que le llaman yo a otras personas. Sí. cuando inicié en el cristianismo, por emoción, llevé a 2 amigas a la iglesia sí directamente y las espanté. O sea, no quieren ya saber de nada de eso. Pero lo que sí aprendí es que, por ejemplo, un grupo pequeño de amigos es, yo voy, supongamos que por empatía, o sea, yo no estoy obligada a tener que ir a uno donde necesariamente haya gente con la que de pronto no empatice, sino que se presta, por ejemplo, Josué y yo tenemos nuestro grupo pequeño amigos, allá van las personas que sienten de alguna forma empatía con nosotros, se sienten a gusto con la forma de enseñar de nosotros, lo mismo Eliseo y Vale, o sea, hay para todos. Es decir, que yo les aconsejaría, si no quieren ir directamente a la iglesia, sí, de primerazo, porque es una experiencia muy rara y es hasta traumática, un grupo pequeño de amigos. Así incluso inició la iglesia, en los templos, pero también en las casas. Claro, y no siendo que Nata y Josué son diferentes a nosotros, pero aún así nos conectamos muy bien, porque decidimos aceptar cómo eran ellos y ellos decidieron aceptar cómo éramos nosotros. Así es. Bueno, muchachos, qué buena charla. ¿Iba a agregar algo más? No, Agréguelo. que en conclusión es, Snake. júntese con otra persona que quiera crecer espiritualmente y va a empezar a crecer espiritualmente. Así es, así es. Qué bueno, muchachos, gracias por este episodio, gracias a todo el staff que hoy nos está acompañando, a nuestro equipo. Y usted recuerde compartirle esto a alguien que usted diga, hombre, no ha entendido que solo no puede caminar en esta vida. Comparta este link, dele un like allí también, comente abajo lo que usted se le haya quedado, sus experiencias con unas comunidades de fe. También síganos en redes sociales como @CJRadioTV y nos vemos en un próximo episodio de El Mensaje. Recuerde que el mensaje es el mensajero. Chao.